Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar pronto para acabar pronto, ¿no? Y no estar tanto tiempo. Bueno, acuérdense que mi coche se convierte en calabaza pronto y es lo que hay que evitar un poco, ¿no? Pero miren, voy a hablar un poquito de esta historia de la inteligencia artificial para que más o menos tengamos contexto. Vamos a ver muchas cosas. A mí me interesa particularmente ver el tema de las redes neuronales y ver por qué, vamos, y hacer algunos experimentos con ellas y aprender un poquito de cómo programarlas y demás, ¿no? Y de ahí hay muchas maneras de programar una red neuronal. Se puede usar algún lenguaje de programación. Python es uno de los que se usan mucho para esto, porque ya tiene un montón de bibliotecas establecidas para poder hacer cosas, incluso con TensorFlow de Google y Keras, hay otra herramienta que se llama Keras, y, pero se pueden usar otras herramientas, por ejemplo, incluso hay la posibilidad de usar Wolfram Matemática, porque tiene una parte de inteligencia artificial que están desarrollando y que le están metiendo mucha galleta, y entonces hay cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? En fin, igual voy a tratar de ver un poquito también eventualmente más adelante los LLMs, que son los Large Language Model, como ChatGPT o Gemini, y vamos a ver cómo funcionan y qué hacen, ¿no? Y además vamos a tratar de desmitificar todas estas herramientas, ¿no? Nada más como anécdota, ¿no? Me dice una amiga que vio los análisis, los estudios clínicos, este, de otra persona, que es su amiga, y entonces dijo que estaba muy asustada porque le habían mostrado que que ChatGPT casi decía que había cáncer por todos lados, ¿no? Y yo le decía, no le hagas caso a ChatGPT, espérate tantito, espérate que un médico te lo vea y te diga. Y obviamente lo vio el médico y al cáncer ni nada por el estilo, ¿no? Así que, este, pero tienes que estar ahí, negando, este, tres veces al creador ChatGPT para que, a ver si te hacen caso, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces un poquito de la historia de la inteligencia artificial y la verdad es que esto empieza un poco con los ganadores del premio Turing, pero bueno, desde luego cuando se les ocurrió lo de la inteligencia artificial, no eran ganadores del premio Turing, pero bueno, Marvin Minsky, que murió creo que en el 2011 por ahí, y John McCarthy, que murió creo que hace un par de años. John McCarthy, de hecho, es el inventor o el que acuñó el término inteligencia artificial. Y de una vez, si no lo dije, lo digo ahora, y si lo dije, pues lo repito. Creo que, como me dijo un doctor, bueno, un recién doctorado, Gunnar Wolf, hijo de Bernardo Wolf, un señor que dio clases en el IMAS muchos años y que trabajaba con LaTeX, con TeX, etcétera. Me dijo Gunnar que tenía un amigo en Colombia que decía que no debería llamarse inteligencia artificial, sino inteligencia aparente. Las siglas IA siguen funcionando, ¿no? Porque es inteligencia aparente, no es inteligencia artificial, no es inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, John McCarthy y Marvin Minsky definieron los fundamentos de la inteligencia artificial, definiendo esto en el campo de la representación y del razonamiento. O sea, Marvin Minsky y John McCarthy se dieron cuenta de alguna manera que hablar de inteligencia requería necesariamente hablar de cierta representación y de cierto razonamiento. Allen Newell y Herbert Simon en el 75 eh, hablaron de modelos simbólicos para resolver problemas humanos o de la cognición humana. Y hay otros más, Ed Feigenbaum y Raj Reddy, que no sé quién es, ese sí no lo conozco, en el 94 desarrollaron algunos sistemas expertos que codificaban el conocimiento humano y resolvían problemas reales. Julia Pearl, en el 2011, desarrolló algunas técnicas probabilísticas que tratan con la incertidumbre de manera formal, ¿no? Y finalmente, Geoffrey Hinton, que me parece que ganó el Nobel hace poco, Joshua Benjo y Yam LeCun en el 2019, pues lo que hicieron fue desarrollar lo que se llama el aprendizaje profundo, que son redes neuronales multicapas y que hoy en día es una parte crítica de la computación moderna.
El resto, bueno, desde luego hay otros jugadores importantes, pero estos diría que son los más representativos, ¿no? Bueno, en el 43, del 43 al 56, digamos que se inició un poquito esta idea de lo que era inteligencia artificial, ¿sí? Y el primer trabajo reconocido como inteligente, como de inteligencia artificial, se le debe a Warren McCulloch y Walter Pitts, que a través de un modelo matemático del asesor de Pitts, Nicolás Rashevsky, ¿sí? Lo que hicieron fue pegar la fisiología básica de las neuronas, haciendo un análisis formal de la lógica formal o proposicional, debido a Russell y Whitehead, que son Bertrand Russell y Whitehead, escribieron el principio de matemática, y además agregándole la teoría de la computación de Turing. Turing, lo sabemos todos, es pues es el padre de la computación moderna. Esta gente de la que estoy hablando, McCulloch y Pitts, lo que hicieron es proponer un modelo de neuronas artificiales en la cual cada neurona se caracteriza por estar encendida o apagada. Y las neuronas, o sea, las neuronas, desde luego, las neuronas del mundo real, o sea, las neuronas que tenemos en la cabeza, son mucho más complejas, trabajan con una bioquímica muy sofisticada que de hecho no se entiende totalmente, ¿no? Y hay muchos avances y se entienden muchas cosas, pero aún no se sabe todo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay ciertas áreas del cerebro que están dedicadas al procesamiento de la visión o del procesamiento del lenguaje o del procesamiento de los músculos, en fin, se saben muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo saben? Pues dañando esas secciones y ver qué pasa, ¿no? O sea, cortando algunas secciones de los cerebros donde supuestamente está, digamos, por ejemplo, la visión, y te das cuenta que cuando cortas en ciertas áreas, pues la gente se queda ciega, ¿no? Desde luego no se hacen con personas vivas, se hacen con animales, ¿no? Básicamente, ¿no? Y eso también es lo que dificulta el desarrollo, ¿no? Pues no puedes abrirle la cabeza a alguien y empezarle a cortar pedazos a ver qué ve, ¿no? A menos que seas Epstein, ¿no? Que podrías hacer eso, pero los demás es un mal chiste ese. Bueno, el caso es que una neurona básicamente es una especie de switch y el switch se enciende o se apaga no binaria, bueno, se prende y se apaga binariamente, pero no porque uno lo prenda o lo apague, sino porque ocurre un evento que dispara a la neurona, es decir, si se pasa de cierto umbral, de cierto valor, entonces la neurona se dispara y se prende el switch. Pero mientras ese valor no se llegue a ese valor, la neurona está apagada, el switch está apagado y no pasa nada, ¿no? Y eso es, de hecho, equivalente a una proposición que significa que si hay el estímulo adecuado, se enciende, si no, se apaga, ¿no? Y bueno, la idea de las neuronas de esta naturaleza, que están, digamos, muy enraizadas en el 0 y 1, en el true y false, en la lógica booleana, pues al final de cuentas pueden usar los conectores lógicos, que son and, or, not, etcétera, ¿no? Y con eso se pueden implementar estructuras de redes neuronales simples. McCulloch y Pitts también sugieren que las redes neuronales pueden aprender o podrían aprender. Donald Hebb en el 49 demostró una regla que él actualizó para modificar la fuerza de la conexión entre neuronas. Ya la veremos. Esa regla se conoce el aprendizaje hebbiano y aún hoy en día tiene suficiente influencia en los modelos actuales, ¿no? Permítame tantito, pero me toca sonar las narices. Bueno, en el, este, Marvin Minsky, que nació en el 27 y murió en 2016, o sea que tenía 89 años, y Dean Edmonds construyeron la primera red neuronal en 1950, que se llamaba SNARC, y usaba 3000 tubos al vacío, que son eh, bulbos, y con un mecanismo automático, ¿sí? Para simular una red de 40 neuronas. Más tarde, Minsky en Princeton estudió la computación universal en redes neuronales. Su tesis doctoral, eh, cuando la defendió, su comité doctoral estaba escéptico de que si el trabajo que estaba haciendo Minsky podía considerarse matemáticas,
Pero von Neumann, que es una de las personas más importantes de la matemática del siglo XX, dijo, si no es ahora, lo será algún día. Es decir, en algún momento estas redes neuronales se van a considerar matemáticas. Von Neumann era uno de los personajes más importantes de los Estados Unidos. Era un tipo tan inteligente, dicen que es una de las personas más inteligentes que ha estado en este planeta. Y, y hay muchas anécdotas de él. Cuando era niño, a los 5 o 6 años, ya podía hacer raíces cuadradas y cúbicas. Y en algún momento vio a su mamá que estaba tejiendo y viendo hacia el vacío y al más allá. Y, y lo primero que le dijo el niño von Neumann a su mamá, ¿qué estás calculando? ¿No? Así que imagínense la vida de un hombre así que desde que era niño estaba pensando en matemáticas, ¿no? Bueno, pero también hay que reconocer que en la inteligencia artificial ha habido algunos desarrollos independientes que han ayudado a entender algunos conceptos. Por ejemplo, en el 52, Christopher Strachey de la Universidad de Manchester y Arthur Samuels en IBM inventaron programas que jugaban al juego de damas, las damas normales, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sus programas eran muy importantes, Turing era mucho más influyente y daba ya algunas clases y conferencias en el 47 en la Sociedad Matemática y en Londres. Y bueno, ahí fue donde se introdujo la prueba de Turing, que ya hemos hablado de ella. Y también se introdujeron temas como el aprendizaje de máquinas, los algoritmos genéticos, que ya veremos también, que son muy simpáticos y no son nada difíciles de entender, y el aprendizaje reforzado. Eh, Según él, él sugería que sería fácil crear una inteligencia artificial que desarrollara algoritmos de aprendizaje y que le enseñaran a la máquina, en lugar de ser programada a mano, ¿sí? Que pudiese tener casi casi sus propias conclusiones, ¿no? Eso que decía Turing en el cuarenta y tantos, hoy en día lo vemos prácticamente cuando usamos ChatGPT, ¿no? Le pides algo y el programa, aparte de decirte, estupenda sugerencia, bla, 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 y entonces te avienta un rollo que de veras parece que te está entendiendo, ¿no? En el 55, John McCarthy, en el Dartmouth College, que es donde se hizo el BASIC original, convenció a Minsky, Claude Shannon, otro grande de la computación, padre de la informática. Claude Shannon trabajó en laboratorios Bell muchos años. Los laboratorios Bell eran la parte de ciencia de la empresa Bell, que era de telefonía, y así con Natalie Rochester lograron interesar a otros investigadores en la teoría de autómatas, en redes neuronales y finalmente en lo que se llama el estudio de la inteligencia. Y organizaron en ese entonces, en el 55, un, un, este, un workshop, una conferencia de 2 meses o un trabajo de 2 meses en el verano del 56. Había 10 personas atendiendo eso, entre los que estaban Allen Newell y Hermes Simon de Carnegie Tech, Trenchard Moore de Princeton, Arthur Samuel de IBM y Ray Solomonoff y Oliver Selbrich del MIT. La propuesta dice exactamente, proponemos que en 2 meses el estudio de 10 personas de la inteligencia artificial se haga en el verano de 1956 en Dartmouth College en Hanover, New Hampshire. El estudio es tratar de proceder sobre las bases de la conjetura de cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia que en principio se pueda describir de manera precisa, de forma tal que una máquina pueda ser simulada en ella. Un intento para encontrar cómo las máquinas usan el lenguaje, forman abstracciones y conceptos, resuelven tipos de problemas que aún están reservados para los seres humanos y mejorar a ellos mismos, las máquinas mismas, ¿no? Pensamos que es un avance significativo que puede hacerse en más de un problema. Sí, seleccionamos un grupo de científicos para este verano. Y a pesar de esta predicción optimista de lo que se podía hacer,
en este workshop de Dartmouth no se logró ningún éxito así escandalosamente importante. Newell y Simon presentaron quizás en un momento dado el trabajo más maduro, un sistema que permitía hacer pruebas de teoremas matemáticos que se llamaba el logic theorist, ¿no? El teorista lógico. Simon y Newell, que trabajaron juntos, decían, hemos inventado un programa de computadora capaz de pensar no numéricamente y poder resolver así el problema venerable del cuerpo y la mente. Es un poquito exagerado lo que dice, pero bueno. Después del workshop que no fue muy exitoso, el programa, sin embargo, fue capaz de probar la mayoría de los teoremas del capítulo 2 del principio de matemáticas de Russell y Whitehead. Russell estaba encantado que le hubieran dicho que un programa de computadora había no solamente hecho la prueba de prácticamente todos los teoremas que presentaban, sino que además había encontrado una prueba más corta que la que ellos pusieron en el principio de matemática. Pero, curiosamente, en el Journal of Symbolic Logic no estaban tan impresionados. De hecho, rechazaron el papel de el paper, o sea, el artículo de Newell y Simon y el Logic Theorist. O sea, el artículo estaba firmado por Newell, por Simon y por el Logic Theorist, por un programa computadora, ¿no? Y se los rechazaron, ¿no? Bueno, del 52 al 69 empezó a haber un gran entusiasmo por la inteligencia artificial. La verdad es que parecía que las cosas iban a ir muy bien. Empezó a haber desarrollos de más computadoras, etcétera. Y sin embargo, había pues una idea que decían la mayoría de los investigadores de esa época, que empezaban, decían, una máquina nunca va a poder hacer cierta cosa, ¿sí? Los investigadores de la inteligencia artificial respondieron demostrando de esa lista de cosas que después no podía hacer la máquina, demostrando que cada una de ellas se podía ir haciendo, ¿no? Se enfocaron en particular en tareas consideradas indicativas de la inteligencia humana, incluyendo juegos, acertijos, matemáticos y pruebas de inteligencia. John McCarthy se refirió a este periodo como, mira mamá, sin manos, ¿no? O sea, estoy trabajando, en esa era, mira mamá, estoy sin manos, ¿no? O sea, puedo trabajar sin que me ayude nadie, ¿no? Newell y Simon, después de su éxito con su programa para resolver teoremas, crearon uno más general que le llamaron casualmente General Problem Solver o GPS. Y al contrario del teorista de lógica, este programa estaba diseñado para, desde el inicio, imitar la manera en cómo los seres humanos resuelven problemas. Eh, Dentro de cierta clase limitada de problemas, el sistema podía manejarlos adecuadamente, ¿sí? Pero decir que era así General Problem Solver, eh, es un poco exagerado otra vez. Sin embargo, GPS, el General Problem Solver, fue probablemente el primer programa que pensaba como humano o con un enfoque más humano, ¿sí? Este, y bueno, ahí hubo algunos sucesores de GPS y los mismos Newell y Simon en el 76 formularon la famosa hipótesis del sistema de símbolos físicos, que establece que un sistema físico de símbolos tiene los significados necesarios y suficientes para lograr una acción general inteligente. Lo que eso significa es que cualquier sistema humano o de computadora exhibe inteligencia y puede operarse manipulando las estructuras de datos que componen esos símbolos. ¿Ok? Vamos a ver cómo han cambiado las cosas eventualmente, ¿no? Por otro lado, en IBM, Nathaniel Rochester y sus colegas produjeron algunos programas de inteligencia artificial. Herbert Gellner, en el 59, construyó un teorema, un probador de teoremas de geometría que fue bastante capaz de probar teoremas que muchos estudiantes los consideraban complicados. El trabajo de este hombre es el precursor de los probadores de teoremas matemáticos, como bien podía ser matemática, ¿no? Así que es un trabajo muy, muy importante. A mí una de las partes que me parecen más interesantes, porque pues
juego al ajedrez y demás, es el trabajo exploratorio que se hizo en esa época cuando Arthur Samuel hizo un programa que jugaba a damas, usando métodos que hoy llamamos aprendizaje reforzado. El programa de Samuel aprendió no solamente a jugar a cierto nivel fuerte como un amateur, sino que además demostró que las computadoras pueden hacer no solamente lo que se les decía, sino que el programa aprendió rápidamente a jugar mejor que su creador. El programa se demostró en televisión en el 56 y fue una experiencia que creó una fuerte impresión en lo que se podía hacer con las máquinas. Como Turing, Samuel tenía problemas para encontrar tiempo de máquina. Piensen que en esa época no había tantas computadoras, no había, por supuesto, computadoras caseras, ni mucho menos, y entonces el tiempo de máquina era muy caro. Trabajando en la noche, usó máquinas que estaban todavía en pruebas en la planta en la fábrica de IBM, y el programa de Samuel fue el precursor de sistemas como TD Gammon, que es uno de los mejores programas para jugar al backgammon, y AlphaGo del 2016, que derrotó al campeón humano del mundo de Go, que se pida Lee, me parece. ¿Sí? Hay por ahí un video incluso en YouTube sobre el match entre AlphaGo y el oriental que perdió el título mundial, ¿no? Y es muy importante en ese sentido porque hay gente que piensa que el Go es todavía más difícil que el ajedrez y no se había atacado con computadora como se ha hecho con el ajedrez por muchos años. Entonces, el trabajo que se hizo en DeepMind de AlphaGo para hacer un programa que jugara al Go, usando una red neuronal, es notable, ¿no? Así que hay mucho que decir al respecto de lo que se ha trabajado en esa parte. Y bueno, también tenemos otros programas que también ya tratan con la incertidumbre. Por ejemplo, el TD Gammon, que juega un backgammon. Los que juegan backgammon saben que hay dados y se juega con dados, ¿no? Y, y eso le mete más ruido al sistema porque hay esta parte, digamos, ¿cómo se dice? Como de azar, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces eso lo hace más complicado. Y bueno, pero AlphaGo, que juega al Go, le ganó al humano, creo que jugaron, no sé si 5 partidas o algo así, o 6, 4-1, 5-1, no me acuerdo, 4-2, no, creo que fue 5-1, que le ganó la máquina este, al campeón mundial de Go. En el 58, John McCarthy hizo dos contribuciones importantes a la inteligencia artificial. John McCarthy definió el lenguaje Lisp, que se usó como el programa de la inteligencia artificial por los siguientes 30 años. En un artículo titulado Programas con sentido común, avanzó en una propuesta conceptual para los sistemas de inteligencia artificial basados en conocimiento y razonamiento. El artículo describe una cosa que se llamaba The Advice Taker, el que toma consejos, que era un programa hipotético que podría ponerse como un sistema de conocimientos generales del mundo y que del cual se podrían derivar planes de acción. En realidad lo que está haciendo Minsky, John McCarthy, es que está un poco dándose cuenta de un problema. Muchas dificultades para resolver cualquier problema en inteligencia artificial tienen que ver con los contextos, ¿no? Creo les había dicho, ¿no? Yo tuve un profesor en la maestría que repitió 20 veces en el curso que nos dio, que decía, no es posible hacer un programa que resuma un documento. Y no es posible porque hay que entender el contexto. O sea, de qué estamos hablando, de qué trata el artículo, cuál es el tema, ¿no? Así que si yo le pongo un artículo de fútbol, esperaría que entendiera que meter goles es importante, esperaría que el sistema se diera cuenta de las faltas cometidas, que si hubo alguna bronca, que si hubo algún penal, cuáles son las cosas importantes de un partido de fútbol. Y eso decía, pero si después se lo cambio a un sistema de la nota roja, pues, donde hubo un crimen y queremos ver qué dicen, pues obviamente igual tenemos la misma problemática, ¿no? Que necesitamos saber de qué estamos hablando. Ese contexto, decía este profesor, es imposible de adquirir. Y sin embargo, hoy Notebook LM y otros programas hacen resúmenes en minutos y no es que segundos, ¿no? Entonces, lo que hizo
John McCarthy en 58 es darse cuenta, ¿sí? Que, que Advice Taker, era un programa hipotético, ¿sí? Lo que iba a hacer básicamente era tener el conocimiento general del mundo, es decir, todos los posibles contextos o todos los contextos posibles, de manera que pudiera usarlos para derivar planes de acción. El concepto se ilustraba con axiomas lógicos simples que generaban, por ejemplo, el plan para ir al aeropuerto, ¿no? Es que es hasta gracioso un poco porque, e ingenuo, porque uno dice, oye, pues hoy tenemos Google Maps y le ponemos dónde estamos y nos lleva a donde queremos y nos sigue y nos hace la ruta y demás, ¿no? Eso que se ve tan fácil ha llevado más de 50 años entenderlo, ¿no? Entonces, sí es fundamental eso. En el 58 también fue un año en que Marvin Minsky se movió al MIT. Su colaboración inicial con McCarthy, de Marvin Minsky, eh, no duró mucho tiempo. McCarthy pensaba que la representación y el razonamiento en la lógica formal estaban en la lógica formal, mientras que Minsky estaba más interesado en desarrollar programas para trabajar y eventualmente desarrollar una visión un poco antilógica o no lógica como la pensaba McCarthy. McCarthy inició el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford en el 63. Su plan era usar la lógica para construir el último advice taker, o sea, la máquina real, y usando un algoritmo que se descubrió en el 65 de Robinson, ¿sí? Como un método de resolución para teoremas, que es el método que se usa en Prolog, ¿sí? Empezaron a trabajar. El trabajo en Stanford enfatizó los métodos en propósito general para hacer el razonamiento lógico. Las aplicaciones de la lógica incluyen un sistema de preguntas y respuestas de Cordell Green y un sistema de planeamiento también de Green y un sistema robótico del Instituto de Investigaciones de Stanford. Este último proyecto, lo vamos a ver quizás en algún momento, vamos a ver algunos de los detalles del mismo, no lo sé, pero pienso que sí. Bueno, en el MIT, Minsky supervisó una serie de estudiantes que eligieron problemas limítrofes, pues, que aparentemente requerirían inteligencia para resolver. Eran como micromundos. James Langley escribió un programa que se llamaba Saint, 63, que fue capaz de resolver problemas de cálculo integral, de los primeros cursos de matemáticas de la licenciatura. Thomas Evans escribió un programa que se llama Analogy en el 68, que resolvía problemas de analogías geométricas que aparecen en las pruebas de IQ o de coeficiente intelectual. Y Daniel Robow escribió un programa que se llama Student, que resolvía problemas de álgebra de esta naturaleza. Si un número de clientes, por ejemplo, si el número de clientes, del número de clientes Tom, un fulano Tom, toma dos veces el cuadrado del 20% del número de anuncios que ha puesto y que el número de anuncios se ha puesto por 45 veces, ¿cuál es el número de clientes que Tom tiene en su haber o al que les ha vendido cosas? Eso lo resolvía Student, ¿no? Y desde luego ya creo que comentamos, si no mal recuerdo, el, el, el mundo de los bloques de Shuldu de Vinograd, que era pues un sistema que se ponía en la computadora y había pirámides y esferas y cubos y un operador le decía, pon el cubo verde encima de la torre amarilla, qué sé yo, ¿no? Y había un robot que movía esas imágenes de la pantalla y las ponía. Lo interesante de ese programa es que entendía el lenguaje, porque yo después ya lo había comentado, podía decir, quítala del cubo amarillo. Y decía, quítala, ¿te refieres a la última operación que hice? O sea, al último que hice, ¿o a quién te refieres? O sea, sí entendía el lenguaje natural, ¿ok? Y bueno, pues ahí, Shuldu del 72, ¿sí? Él parece que entendía el inglés, ¿no?
Pero bueno, aparte de eso, hay otros trabajos como de las redes neuronales de McCulloch y Pitts que empezaron a florecer, pero el, lo que no se pudo hacer es, por ejemplo, hacer que el programa de Vinograd, de Terry Winograd, de repente pudiese ser pasado a otro dominio. Para que se den una idea de lo que estoy hablando. Ahí donde trabajo en DGTIC, estoy viendo un asunto de pruebas de software y uno de los temas es hacer pruebas de software, o sea, de algunos programas que se están desarrollando ahí, y después esos scripts o guiones para probar los sistemas que están haciendo, quieren que los generalicemos para cualquier otras pruebas. Y a mí me parece que eso no se puede hacer. Me parece que hacer programas de pruebas generales son muy complicados de hacer y que tienen que ver muchas veces con la naturaleza misma del problema. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algunas preguntas para ver si ya despertaron o ya se durmieron todos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo a García Ocampo. ¿Tienes micrófono? García Ocampo, es que nomás tengo los apellidos. ¿Tienes micrófono, García? García Ocampo. Sí, Ok, bueno, una de las preguntas es, por ejemplo, si quieres hacer pruebas de software en una base de datos, yo te preguntaría cómo, ¿qué tipo de pruebas puedes hacer de software para saber si un programa de base de datos funciona? Cuéntame. No es un examen, es simplemente saber qué piensas. pues podría ser aplicar, bueno, hacer pruebas de las operaciones CRUD, de crear, actualizar, consultar, tratar de actualizar datos y ver si se conserva vaya, la consistencia. Ok. Bueno, también habría que ver, o que sería importante, es, por ejemplo, cargar la base de datos a sus límites, ¿no? O cuáles son los límites de la base de datos, ¿no? ¿Sí? ¿No crees que sea buena idea? A ver qué tanto aguanta. Sí, también. Sí, porque por ejemplo, fíjate, si tú ves, no sé, estoy hablando un poco de memoria, pero si ves Progress, te van a decir a lo mejor que Progress te puede aguantar 4.000 millones de registros, ¿no? Bueno, quizás no puedas poner 4.000 millones de registros, pero puedes ser un programa que lo intente, ¿no? Y entonces ver qué pasa cuando te estás acercando a los límites físicos del sistema, ¿no? Bueno, la naturaleza del problema te hace que las pruebas de software sean muy específicas para bases de datos. Ahora, esas pruebas de software que tú puedes plantear y que puedes formalizar, generalizarlas para otro tipo de problemas, pues no veo cómo. Creo que no, nada más sirve para las bases de datos, ¿no? Entonces no estoy muy contento cuando me dicen, no, es que se tiene que generalizar en la red, en las pruebas de software, eso se hace y no sé qué, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay algunos problemas que no son generalizables tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que se empezó a tratar que parecía importante era el trabajo de las redes neuronales entre McCulloch y Pitts, que empezaba a funcionar. Sin embargo, esta gente que trabajó con esas redes neuronales, en el 62, Frank Rosenblatt toma todo ese trabajo y crea lo que se llama el perceptrón. El perceptrón es un teorema de convergencia. Dice que los algoritmos de aprendizaje se pueden ajustar en conexión con la fuerza del perceptrón para que los datos de entrada entreguen una salida que corresponda a la correcta. Pero pasó que Marvin Minsky encontró, bueno, entre otros investigadores, que el perceptrón no podía hacer la operación XOR. O sea, podía hacer la operación OR, la operación AND, ¿sí? Pero no podía hacer la operación XOR. Podía hacer la operación NOT binaria, pero no podía hacer XOR. Y eso limitaba mucho las posibilidades. Entonces resolvía problemitas lineales, básicamente, y obviamente no podía funcionar correctamente. Marvin Minsky se dedicó a escribir un libro precisamente sobre este tema. Si me dan un segundo, hasta se los puedo mostrar. Déjenme ver dónde está. A ver aquí. Este Denme un segundo, porque
lo que hizo Marvin Minsky, creo ok, esto lo tengo acá y lo vamos a poner ok, vamos a poner acá esto, no, este es, ahorita les voy a mostrar el libro que hizo este monito. Y le ponemos aquí. Estoy en chino, pero lo voy a poner en español. Ok. ¿Qué? ¿Por qué no me perlo? Ok, ahora sí está bien esto. Y ahora aquí le pongo. Voy a funcionar. Ok, aquí está. Muy bien. Ya tengo mi biblioteca aquí. Déjenme ver que pongo búsqueda. Ah, buscar acá. Y le vamos a poner Marvin. El problema de esto que les voy a mostrar es que ¿qué? Marvin Minsky. Escribió un libro que se llama Perceptron, una introducción a la geometría computacional, ¿sí? Dejen que se los pongo acá. Ahora estoy acá. Share. Okay. Este libro, Perceptrons, este, Marvin Minsky en realidad, gracias a este libro, retrasó el desarrollo del perceptrón como por 15 años por lo menos. Porque él dijo, no, no, los perceptrones sirven, pero son muy limitados, porque no pueden hacer el XOR, qué sé yo. Y en la medida que no pudieron arreglar eso, mientras no se pudiese arreglar eso, era difícil pensar en que los perceptrones tuviesen alguna opción interesante. Déjenme decirles igual de una vez para que lo vayan anotando. Si entran a zlib.sk, ¿eh? Se los vamos a poner en el chat. Aquí está. Eh, ¿Dónde escribo? Zlib.sk. Viene en chino, pero a la derecha de la pantalla, le pueden pedir que lo traduzca y entonces ya aparece en español o en inglés. Lo pueden traducir con Google en la página y ahí pueden buscar, se dan bajar 10 libros por día y tiene mejores libros que la Facultad de Ciencias. Yo hace años que no me aparezco por la biblioteca porque aquí hay números más, hay libros mucho más modernos y hay 80 millones de artículos técnicos, ¿no? Entonces, pues se los paso al costo ahí, para que tengan esa información. De ahí pueden sacar el libro de Marvin Minsky y echarle un ojo, ¿no? Para mí, Marvin Minsky ahí no lo hizo a propósito, desde luego, porque esa gente pues no tiene maldad en ese sentido, ¿no? Les cuento una historia. Yo conocí a un investigador, un biólogo, que ya falleció, que era el papá de una amiga mía, y que trabajaba la, con la glándula pituitaria o algo así, hacía algo así raro. Y y trabajó muchos años en eso y de pronto leyó un artículo de alguien que hacía el mismo trabajo que él y que ya había resuelto lo que este hombre estaba buscando. Y yo le dije a mi amiga, le dije, oye, tu papá debe estar enojadísimo, ¿no? Y me dice, no, hombre, al contrario, está contento porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, pues así es la ciencia, ¿no? Sí, pues hay que buscar entonces otra investigación porque esa ya no sirve, ¿no? O sea, ya está resuelto, ¿no? Bueno, este, hay que reconocer también que había bueno, algo que le llaman la época o el momento de una dosis de la realidad. Del año 66 al 73, los investigadores de la inteligencia artificial creían que podían hacer muchas predicciones de sus próximos éxitos, ¿no? Y Simon dice, por ejemplo, en el 57, no quiero sorprenderlos ni hacer que, o sea, darles una noticia que los deje en shock. Pero la manera más simple que puedo resumir lo que voy a decir es que hoy, en el mundo de máquinas que pensamos, que aprenden y que crean,
¿sí? Es un hecho que en un futuro visible, los problemas que se podrán manejar podrán coexistir con la mente humana si se aplican correctamente. Eso que dice Herbert Simon en el 57, hoy podemos pensar que es cierto, es decir, pero estamos hablando del 57, que son 57, estamos al 26, pues casi este, 40, 65 años, 60 y tantos años, 60 años al menos, ¿no? Que de cuando dijo esto y que hoy se está más o menos cumpliendo. Hoy podemos ver que muchas máquinas entienden, que aprenden y que crean cosas, ¿no? Pero el futuro es vago, ¿no? Simon también hizo predicciones concretas. Dijo, dentro de los siguientes 10 años, estamos hablando del año 57, ¿eh? Los siguientes 10 años una computadora será campeona de ajedrez y, y los teoremas significativos de las matemáticas habrán sido probados todos por computadora. Esa predicción fue aproximadamente cierta dentro de los siguientes 40 años en lugar de los 10 que decía Simon. ¿Sí? Esta sobre confianza se debía al desempeño promisorio de los sistemas que se habían hecho sobre programas simples. En la mayoría de los casos, sin embargo, esos sistemas fallaban con problemas más difíciles, ¿no? La razón de estos errores o problemas o fallas es que los primeros sistemas de inteligencia artificial se basaban en una introspección informada, ¿sí? Es decir, cómo un humano desempeña un trabajo en lugar de hacer un análisis cuidadoso de la tarea que se quiere hacer, con la solución a la que se quiere llegar. ¿Y qué algoritmo se necesitaría para producir tal solución? La segunda razón de los errores o los problemas era la falta de apreciación de la intratabilidad, es decir, lo no tratable de muchos de los problemas que la inteligencia artificial quería resolver. Les voy a poner un ejemplo del mismísimo Marvin Minsky. Marvin Minsky, que ya era un grande y era así una vaca sagrada en el MIT, a un alumno de maestría le dijo que hiciera un programa que le dieran una foto de personas y el programa dijera qué personas había ahí dentro, que reconociera a las personas que estaban ahí dentro. Y le dijo, sí, lo haces en el verano, tienes 3 meses para hacerlo, lo haces en el verano. Bueno, es un problema que está resuelto relativamente, pero después de 40 años de trabajar sobre el tema, ¿sí? O sea, y el mismo Marvin Minsky se dio cuenta que se había equivocado, ¿no? Entonces, de ahí se llegó a una conclusión muy, muy simpática que dice que los problemas de la inteligencia artificial no solamente son difíciles, sino que siempre son más difíciles de lo que pensábamos, ¿sí? Bueno, también había una ilusión de que el poder computacional ilimitado, ¿sí? Haría que no habría problema no resoluble. Pero Friedberg decidió trabajar sobre un nuevo enfoque al respecto y inventó lo que se llamaba la evolución de máquinas, que hoy en día se llama programación genética. La programación genética trata básicamente de que ustedes generen un programa en cualquier lenguaje de programación en donde se trata de simular el problema a través de genes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los genes representan ciertas características que los seres humanos tenemos. Entonces, un gen puede ser el que nos provoca que tengamos ojos verdes, o azules o cafés, ¿no? Otro gen puede ser el que nos evite enfermedades de cierto tipo. Otro gen o la falta de un gen me puede dar a sistemas de gente que está enferma con el síndrome de Down, que es para siempre porque todo su ADN está dañado y hay muchos grados de síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces, la programación genética trata de simular algo así como qué hace la naturaleza genéticamente para resolver problemas, cómo hace para evolucionar. Por eso se llamaba también experimentos en evolución de máquinas, ¿no? Y bueno, pues, y obviamente otro problema que se encontró, que ya veremos, la programación genética es muy fácil y muy inteligente, la idea es muy inteligente, ¿sí? Pero, déjenme, espera un tantito, ¿qué pasó aquí?
Perdón. Ah, ok. Bueno, y otra cosa que también fue un fenómeno de franco problema de desarrollo y de muchos errores que se cometieron es la explosión combinatoria, que fue una de las grandes críticas a la inteligencia artificial, y eso se planteó en una cosa que se llamó el Light-Hill Report del 73, que forman las decisiones que el gobierno británico tuvo para terminar el apoyo a los investigadores de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, así que hay algunos problemas que no se podían resolver en ese entonces. Por ejemplo, Minsky y Papert en los perceptrones probaron que aunque los perceptrones son una forma de red neuronal simple, ¿sí? Pudieron encontrar que no todo se puede representar. ¿Por qué? Porque no se podían hacer ciertas operaciones lógicas, ¿no? Así que eso retrasó en el año 69 hasta más o menos como el 2000, por ahí 2020 o 2010, 2010 por lo menos, del 70, digamos 70, 30, 40 años retrasó el desarrollo de las redes neuronales gracias a que la gente le creía a Marvin Minsky, pues era premio Turing, y le creía y lo que decía Marvin Minsky, pues lo decía casi, casi Dios, ¿no? En el cómputo. Entonces, pues él dijo, las redes neuronales no van a ningún lado y todo el mundo le creyó. Cuando se le dio la vuelta al problema de las operaciones lógicas, empezó a haber un desarrollo impresionante y es lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pero mientras todo eso pasaba, había en el 69 al 86 se crearon los sistemas expertos, ¿no? Y vimos nosotros aquí sistemas expertos que lo que hacían es a través de reglas causa-efecto, ¿sí? Y a través de un lenguaje de proporciones como Prolog, se podían resolver algunos problemas en ciertos dominios humanos para diagnosticar enfermedades o algunas cosas así. Este, por ejemplo, hay un sistema que se llama Dendral o Dendral del año 69 que intentaba resolver el problema de inferir la estructura molecular de la información que se da de un espectrómetro de masas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la entrada al programa consiste en una fórmula elemental de la molécula que queremos y los espectros, o sea, la masa espectral da la masa de varios fragmentos de la molécula, de forma tal que supuestamente el sistema podía encontrar, ¿sí? La estructura molecular de dicha molécula que le estaban dando, ¿no? La versión más ingenua del programa generaba todas las posibles estructuras consistentes con la fórmula y predecía qué espectro de masas iba a observar para cada una de ellas, ¿sí? Eh, Como era de esperarse, esto funcionaba para moléculas de ciertos tamaños, ¿sí? Pero otras era prácticamente imposible de usarlas porque crecían muy rápido la problemática y demás, ¿sí? Hubo otro sistema del cual creo que ya mencioné que se llama MyCin. MyCin diagnostica enfermedades infecciosas de la sangre y tiene unas 450 reglas. MyCin fue capaz de desarrollar eh, diagnósticos mejores que la mayoría de los expertos, ¿sí? Y, este, y sin embargo, pues ya lo hemos discutido, esos sistemas no sirven para hacer diagnóstico en personas porque la máquina no tiene ninguna responsabilidad legal, ¿no? Se necesita un médico atrás, ¿no? Pero Mason hizo algo interesante, incorporó el cálculo de incertidumbre que se llama incertidumbre, el cual permite que para que más o menos me entiendan, si van con un doctor que les diga, porque se sienten mal, el doctor les va a preguntar en qué te puedo ayudar y tú le puedes decir, bueno, es que me duele una pierna, ¿no? Y entonces el doctor puede decirte, este,
¿qué tanto te duele tu pierna del 1 al 10? Entonces, ese dolor ya cae dentro de ciertos factores de certidumbre. O sea, ¿me duele una pierna? Pues sí, me duele, pero ¿cuánto me duele? ¿Sí? Me duele mucho, poquito, nada y demás, ¿no? Eso, creo, no sé, lo dije aquí, pero siempre me recuerda a ese viejo chiste de, doctor, me duele la pierna derecha. Y le dice, pues, eh, debe ser la edad, le dice el doctor. Y el paciente dice, pues qué raro, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de diagnósticos, para tomarlo en serio, tienen que tomar ciertos factores de certidumbre en la información, pero esa certidumbre la da el usuario. Y ahí sale el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema en probabilidad que puede sacar la probabilidad de que ocurran diferentes eventos. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que llueva y cuál es la probabilidad de que me lleve el coche y cuál es la probabilidad de no sé qué cosa, y combinar esas dos probabilidades para saber si debo llevar o no paraguas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También hubo otro sistema experto que se llama R1, no me acordaba de él, que lo hizo DEC, Digital Equipment Corporation, en el 82. DEC hacía unas máquinas, unas mini computadoras, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esas máquinas? Las, no me acuerdo, pero las DEC, ¿no? Esas máquinas, eran más poderosas que las microcomputadoras que apenas empezaban y escribieron un programa comercial muy exitoso llamado R1, que lo que hacía era configurar las órdenes para los sistemas de cómputo. En el pasado, cuando uno quería un sistema de cómputo, pues hablaba con una empresa que hacía computadoras y la empresa te decía, pues mira, todo este paquete cuesta $3 millones y te vamos a dar no sé cuántas máquinas. Necesitamos que nos digas en dónde las quieres poner para que te hagamos un plano de cómo deben estar configuradas y puestas en ese cuarto donde las vas a poner, ¿sí? Se supone que este sistema en el 86 le ahorró a la compañía unos $40 millones por año. En el 88, el grupo de inteligencia artificial de DEC tenía 40 expertos trabajando sobre sistemas expertos. Ok, DuPont tenía 100 que trabajaban en sistemas expertos y 500 en desarrollo. Prácticamente cualquier corporación grande en Estados Unidos tenía su propio grupo de inteligencia artificial y utilizaban su expertise o lo que supieran para investigar los sistemas expertos. ¿Ok? Bueno. Hay otro problema por ahí que es el que lo resolvió un programa que se llama Prospector, un sistema experto de fotografías de satélite, y encontró un depósito de molibdeno valuado en $8 millones. Cabe decir que después de ese descubrimiento, el sistema nunca reconoció nunca más ningún depósito de nada, pero pasó a la historia como un sistema que encontró un depósito que valía como 8 millones de dólares, ¿no? En el 81, el gobierno japonés anunció un proyecto de 10 años que le llamó Proyecto de Quinta Generación para construir sistemas de computadora en paralelo, masivos en paralelo, que corrieran Prolog. El presupuesto era de más o menos 1.3 mil millones de dólares, ¿sí? Y los Estados Unidos también le entraron a la competencia en este caso y desarrollando chips e interfaces humanas, ¿no? En Gran Bretaña, en un reporte que se llama The Albay Report, dice que ninguno de estos proyectos jamás tuvo metas ambiciosas en términos de nuevas capacidades de la inteligencia artificial o un impacto en la economía. Y por eso, digamos que no fue tan exitoso, ¿no? Fue como una especie de burbuja, se habló mucho de que era maravilloso y a la hora de la hora los mismos japoneses dejaron Prolog y se cambiaron a C porque vieron que no iban a ningún lado, ¿ok? Bueno, eso provocó en esta época, estamos hablando, ahorita les digo de qué época, del 69 al 80, no, perdón, del 69 al 86, que fue cuando se inició, digamos,
lo que se le llamó un poquito el invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Que fue cuando se encontró que pues no funcionaban las cosas como se esperaba, ¿no? Cuando mucho proyecto de quinta generación y pues no funcionó, ¿no? Entonces, se pasaron a C, dejaron Prolog, perdieron mucho dinero en el camino, y eso le llamaron el invierno de la inteligencia artificial, en donde muchas compañías perdieron dinero y fallaron en desarrollar promesas que en cierto momento eran hasta extravagantes, ¿no? Eh, se encontró que era difícil construir y mantener sistemas expertos para dominios complejos, en parte porque los métodos de razonamiento usados por los sistemas rompían en pedazos el problema de la incertidumbre y en parte porque los sistemas no pueden aprender de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso fueron básicamente el desarrollo de la inteligencia artificial, pero desde 1986 al presente, eh, regresaron las redes neuronales. A mediados de 1980, cuatro diferentes grupos reinventaron el algoritmo de backpropagation, de propagación hacia atrás, que es un algoritmo recursivo que fue desarrollado en los años 60. El algoritmo se aplicó entonces a muchos problemas de aprendizaje en ciencias de la computación y en psicología, y los resultados se diseminaron en una colección que se llama Parallel Distributed Processing de Rumelhart y McClelland en el 86. ¿Ok? Entonces, ahí ocurrió algo interesante. Las redes neuronales empezaron a tomar forma porque encontraron resolver las dificultades originales del perceptrón, y entonces empezó a haber un desarrollo pronunciado al respecto, ¿no? Y nacieron así el razonamiento probabilístico, ¿no? Que significa que obviamente los sistemas no pueden saber todo en esencia y tienen que definirse en términos de estadísticas y de jerarquías. Por ejemplo, yo podría decir que la mayoría de las veces que se pone el cielo con nubes, va a llover. Entonces, mi conclusión, ¿sí? Puede ser esa, pero no necesariamente es cierta. Entonces, pero puedo entrar en un sistema de probabilidad en lugar de usar lógica booleana, que es básicamente, de nuevo les digo, es el teorema de Bayes el que se usa, ¿ok? Y bueno, hubo un montón de problemas que se empezaron a resolver con redes neuronales, con redes semánticas, ¿no? Que se convirtieron muy rápidamente en obsoletas. ¿Por qué? Porque trabajaban a través de lo que Minsky había llamado marcos de desarrollo y redes semánticas. Entonces se vino a la basura cuando estas nuevas redes empezaron a trabajar, las redes neuronales, a través de los principios de cómo funciona una neurona, y después pegando muchas neuronas a su vez y resolviendo la problemática del XOR que no se podía resolver antes, ¿no? Y hay algunos enfoques interesantes. Hay algo que se llama las cadenas escondidas de Markov. Ese modelo dominó el área por los años 80, ¿no? Y bueno, pues obviamente se fue moviendo en el 88, empezó a haber una conexión muy clara, y salió un artículo de Judas Pearl que se llama Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems, que llevó a aceptar nuevamente la probabilidad y la teoría de decisiones en la inteligencia artificial. Este hombre Pearl desarrolló las redes bayesianas, que es un formalismo muy eficiente para representar conocimiento incierto o con incertidumbre, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido. No podemos pensar en un sistema, por decirles algo, real, si creemos que todo es blanco y negro, ¿no? En el mundo real, muchas cosas son de diferentes matices, ¿no? Las cosas no son sí o no, no son verdaderas o falsas, sino que hay matices, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner casos incluso que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, es que voy a decir algo que a lo mejor va a alterar la mente de algunos si les digo que Santa Claus no existe, ¿no? ¿Sí?
Bueno, en realidad existe en la medida que los papás compran los regalos, ¿no? Entonces, ahí la incertidumbre básica es, ¿existe o no existe? ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en qué términos usamos para saber qué tipo de incertidumbre podemos usar, ¿no? Este Pearl trabajó con la red bayesianas y con modelos relacionados con datos. Pero una mayor contribución en el 88 también fue el trabajo de Rick Sutton, que inventó lo que se llama el aprendizaje reforzado, que fue el que usó Arthur Samuel en su programa de damas del año 1950, es decir, 38 años antes, ¿sí? Eh, y todo eso es importante porque lo que logró Arthur Samuel y después la mayor contribución de Rich Sutton es mostrar que se pueden hacer cosas muy interesantes de investigación en planeación, ¿sí? Con procesos de decisión de Markov, ¿no? Hay mucho que ver en ese sentido, pero obviamente todo esto tendrá que ser analizado más adelante en este curso, ¿no? Y ya en el 2001, más o menos hasta la fecha, algunos avances tienen que ver con algo que le llamamos Big Data. Miren, algo muy interesante que se nos olvida es la capacidad que nos ha dado el Internet para obtener información. Hoy en día podemos buscar, bueno, desde hace muchos años podemos buscar información y hoy en día con las redes neuronales y con chat GPTs y estos modelos de lenguaje, podemos en un momento dado no solamente buscar información, sino también que nos ayude a buscar cosas. Por ejemplo, lo que hoy llamamos Big Data o grandes datos son conjuntos de trillones de palabras de texto, billones de imágenes y billones de horas de habla y video, así como un gran tamaño de datos genómicos, de datos de vehículos, de datos de las redes sociales, etcétera. Y esto es gracias a que los sistemas electrónicos hoy pueden guardar mucha información y hoy a nadie le sorprende que de pronto yo necesite, digamos, por ejemplo, fotografías de personas, de los rostros de personas, y que haya colecciones con 20,000 fotos gratuitas, ¿no? O 100,000 fotos ya de paga o lo que sea, donde lo que necesite me lo dan, ¿no? Entonces, el Big Data es una consecuencia del desarrollo de hardware que nos permite guardar muchas cosas. Para que vean el Big Data como es. A ver, una pregunta. A ver, ustedes. A ver, Mayra Daniela. ¿Cuántos megabytes? ¿Terabytes? Tiene YouTube por día. ¿Cuánta gente sube? ¿Cuántos terabytes sube por día? ¿O megabytes? ¿Tienes alguna idea? Pero me ¿Eh? imagino ¿Cómo cuántos crees que tendrán? ¿Eh? millones. ¿Millones de teras o cómo? Mm, la verdad no sé, pero me imagino que es una cantidad muy grande. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjense, este, para que se den una idea de las estadísticas de YouTube, para que vean lo que es el Big Data, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, aquí, ok. Denme un segundo y les voy a decir lo que... ah, no, esto no. Ok, déjenme ver. Ok, ¿cuántos videos de YouTube se suben cada día? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Uriel Galván, cuéntame, ¿cuántos, este, cuántos videos de YouTube se ven cada día? Pues millones, yo creo. Más de 1,000 millones de horas de video al día. Es una bestialidad, ¿sí?
¿Cuánto contenido se sube a YouTube cada día? Según datos oficiales de YouTube, cada día se suben a la plataforma más de 12 horas de contenido de video, ¿ok? Pero me interesa ver, este, eh, aquí déjenme ver tantito. No, a ver. Bueno, tiene 2.700 millones de usuarios YouTube y 1.000 millones de horas de video cada vista, cada día, ¿ok? Vamos a ver. Dice, uh, 1.000 millones de horas que se ven cada minuto de acuerdo, o sea, cada 1.000 millones de horas de video se ven cada minuto en YouTube. Yo les pregunto, ¿qué sistema soporta esas cantidades? ¿Sí? Por ejemplo, hay 2.700 millones de usuarios activos, 239 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos, más de 1.000 millones de horas de video vistas cada día en todo el mundo, más de 500 horas de video subidas cada minuto. A ver, 500 horas de video subidas cada minuto, ¿dónde las guardas, por Dios? ¿Sí? 39.000 millones de dólares en ingresos anuales totales para YouTube, 8.920 millones solo en ingresos publicitarios en el primer trimestre del 2025. El 12.4% del tiempo de visualización de televisión ya es de YouTube y es la plataforma streaming número 1 de las teles estadounidenses. ¿Ok? El mayor creador es el MrBeast con 160 o 170 millones de suscriptores. El creador de contenido más importante es La Morsa, por supuesto. Aquí lo dice, no estoy inventando nada. No es cierto, no soy yo. Y YouTube Premium tiene más de 100 millones de suscriptores de pago a nivel global. Es una bestialidad. Y fíjense, yo les preguntaría así básicamente, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para guardar tanta información? ¿Dónde guardan tanta información? ¿Cuántos teras por día hay que tener? ¿Y dónde los guardas? Porque ustedes si le piden el primer video de que YouTube de unos gatitos, creo que es, el sistema, cualquier video que ustedes pidan, se los da inmediatamente. ¿Cómo le hace YouTube? ¿Qué ancho de banda tiene? Bueno, ese es el Big Data. Es el Big Data, tiene todo este numerito que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, bueno, Big Data es una de las partes fundamentales que nos ha permitido, gracias al desarrollo del hardware, ¿no? Que podamos tener tanta información de prácticamente cualquier tema. Y miren, fui sinodal de algún examen de un chavo que estuvo haciendo análisis ¿cómo se llama? Lunares cancerosos y consiguió colecciones de fotos de lunares que pudiesen ser cancerosos. En Estados Unidos hay muchas colecciones gratuitas y hay otras que son de paga. Los de paga son colecciones muy bien armadas, donde los lunares se les ve el tamaño, hay siempre un comparativo con una regla, ¿no? Y mientras que las versiones gratuitas son mucho más desiguales, a veces no están todos los datos, a veces no sabemos ni de qué tamaño es el lunar, ¿no? En fin. Pero el hecho de tener la disponibilidad de tantos datos, de este Big Data, ¿no? Ha ayudado a que las máquinas puedan aprender, ¿ok? Y bueno, pues voy a dejarlo aquí y nos vemos el próximo lunes y vamos a plantear alguna tareilla para que vayan viendo, ¿no? Pero esto es básicamente un repasillo de del inicio de la inteligencia artificial. Acuérdense, la inteligencia artificial son muchas cosas. Es crear programas que se comporten de forma inteligente. ¿Qué es que se comporten de forma inteligente? Que resuelvan problemas como nos gusta resolverlos, que nos den soluciones como las que esperamos obtener, ¿sí? Y hay mucho más que trabajar. Y vamos a ver qué técnicas se usan. Así que si no hay dudas, nos podemos ver el próximo lunes a las 6:30. ¿Dudas? ¿Comentarios? Es el último momento para eso. Todo bien, muy bien. Pues entonces vámonos a descansar y nos vemos el próximo, el lunes a las 6:30 y ya vamos a ir planteando alguna tarea para que se vayan aplicando un poquito más, ¿vale? Gracias por estar. Nos vemos entonces, el próximo lunes. Gracias, César, por la grabación.
Ya creo que puedes cortar en todo Con caso. gusto, doctor. Gracias.